Saludos a mis amigos de YouTube. Hoy, en esta primera clase del curso de reparación de celulares, le vamos a enseñar cómo medir el voltaje directo. ¿Qué es el voltaje directo? Cómo identificar el positivo y el negativo de un cargador de celular y cómo jumpear una batería. ¿Cuándo se debe jumpear una batería? ¿Qué hace el celular cuando la batería está muerta? Hoy trataremos esta primera clase sobre eso, un problema que es muy frecuente en los celulares. Cuando la batería se descarga por completo y el celular no responde o no coge carga, pero tampoco enciende. Lo primero que tenemos que saber es cómo medir el voltaje directo con un tester. ¿Y qué es el voltaje directo? Empezamos. El voltaje directo es el voltaje que tiene positivo y negativo. Este voltaje lo encontramos en las pilas, baterías, cargadores de celulares. En todo lo que tenga positivo y negativo está el voltaje corriente directa. En una gráfica se representa de esta forma. Se representa así. Y en el tester puede aparecer de tres formas: B, D, C, D, C, B, y una B con este símbolo. De cualquiera de una de esas tres cifras puede aparecer en el tester. En este lo tenemos de la siguiente forma: la B con el símbolo que tenemos abajo en la figura en la pizarra. Para nosotros medir el voltaje de la batería, vamos a colocar la clavija negra donde dice común o tiene el símbolo de tierra, común. Ahí va la clavija negra. La clavija roja va donde tiene el símbolo de voltio y ohmio. En esa posición es que nosotros vamos a utilizar el tester o multímetro cuando vayamos a hacer cualquier medida que tenga que ver con reparación de celulares. Vamos a medir la batería. Primero lo voy a hacer en la pizarra y luego lo vamos a hacer práctica aquí con una batería real. Tenemos la batería. Positivo, negativo. Lo que vamos a hacer es que vamos a colocar el tester en la escala de voltaje directo en 20 voltios. ¿Por qué en 20 voltios? Porque debemos colocar el selector del tester en una cantidad mayor a la que vamos a medir. En el caso de la batería, vamos a medir 3.7 voltios. Vamos a medir menos de 20. Por esa razón debemos colocar el selector en 20 voltios. Luego vamos a colocar la clavija roja en el positivo en la batería y la clavija negra en el negativo. Aquí me va a reflejar en la pantalla el voltaje que tenga la batería. Si no tiene el voltaje, está muerta, pues no va a tener voltaje. Y si tiene voltaje, lo va a presentar en la pantalla. Vamos a medir una batería que tenemos aquí.
aquí tenemos una batería. Vamos a medirla. Vamos a ver aquí el tester. Ven por aquí, por este lado. Aquí tenemos el tester. Tenemos la batería. Tenemos positivo y negativo. Vamos a medir positivo en el positivo y negativo en el negativo. La batería no mide voltaje. Para confirmar que todo está bien y el tester está midiendo bien, vamos a medir una batería que sí mide voltaje. Aquí tenemos una batería que sí mide voltaje. Vamos a ver. Miren ahí. Está midiendo 3.8 voltios. Esta batería tiene voltaje. Está midiendo 3.8 voltios. Esta batería no tiene voltaje. Por lo tanto, está muerta. Ya medimos el voltaje directo, medimos la batería, comprobamos que esa batería está muerta. Ahora vamos a identificar el cargador con el que vamos a jumpear la batería. Tenemos un cargador de un celular normal. Lo que hacemos es que lo cortamos, le quitamos el flex con el que se pone a cargar el celular y identificamos cuál de los dos es el positivo y el negativo. Tenemos un cable rojo y uno blanco, pero el tester o multímetro es el que nos va a decir a nosotros cuál es el positivo y cuál es el negativo. Vamos a proceder a conectar el cargador y medir con el tester. Conectamos el cargador y vamos a medir. Ve por aquí para que me tome aquí. Vamos a medir con el tester. Miren lo que vamos a hacer. Pusimos el positivo en el blanco y el negativo en el rojo. Y me da 5.404 voltios. Pero me da una medida positiva. ¿Ven? Si nos da una medida positiva, quiere decir que están correctos. O sea que el rojo es negativo y el blanco es positivo. Ahora, vamos a invertir la clavija. Ponemos el negro en el blanco y el rojo en el rojo. Y nos da una medida negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí el rojo es negativo y el blanco es positivo. Ahora, para jumpear la batería, tenemos que colocar el positivo con el positivo en el tester y el negativo con el negativo. Miren cómo se jumpea una batería. Positivo con el positivo y negativo con el negativo. Ahora hacemos esto. Colocamos el positivo con el positivo de la batería y el negativo con el negativo. Si no pasa nada, como en este caso que no está pasando nada, ven, eso quiere decir que esa batería no sirve. Espérese.